quién eres, quién es Michelle y por qué decidiste involucrarte en todo esto que tiene que ver con disciplina positiva. Perfecto. Bueno, yo soy de Cali, de Colombia, tengo 29 años. Eh, Desde hace 4 años que quedé en embarazo de mi hija, comencé a investigar sobre todos estos temas de crianza consciente, crianza con apego, crianza respetuosa. Eh, y me enamoré del tema. Eh, comencé a entender muchas cosas acerca de mí misma. Eh, Empecé como a conocerme muchísimo más, a sanar heridas de mi infancia y, y también, o sea, poder ver que había otra posibilidad de criar a mi hija, diferente a la crianza que yo había tenido o a los modelos de crianza de los que me hablaban en la calle o mi abuela o las diferentes personas que tenía alrededor. Entonces, mi primera gran acercamiento fue como en una conferencia que hizo Berna Iskandar en Cali. Eh, Creo que la conferencia se llamaba Conoce mi mundo o algo así. Y, y ahí fue como que me di cuenta que realmente existía otra forma de criar, existía otra manera de relacionarnos con los niños, y de todos los efectos como negativos que tenían todas esas cosas que yo en el fondo sentía que no quería hacer con mi hija. Eh, Poquito a poquito me comencé a acercar a la disciplina positiva, eh, que ya era el cómo, ¿no? O sea, es como crianza consciente, cómo hacerlo. Entonces, ahí encontré una certificación, me certifiqué en Bogotá y tan pronto me certifiqué, comencé a hacer talleres y a trabajar con familias. Y ya ahí fue como que cuando dije, bueno, eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Bueno, y la disciplina positiva fue el cómo, como que era desde el ejemplo, era muy coherente, es como que yo le enseño a mi hijo desde el ejemplo y también yo enseño a esos padres, eh, si no es como que yo no enseño nada, ese taller lo creamos entre todos y yo soy una mamá más que también está aprendiendo y que también se equivoca y que también comparte sus errores durante el taller y fue como que sí, me sentí como totalmente identificada con lo que era disciplina positiva y dije, bueno, y realmente amo lo que hago, amo ver los resultados que tienen esto en las familias todos los días, porque funciona, porque no es poner, no es aprender una herramienta, como dice Linlot, no es aprender una herramienta para cambiar un comportamiento, ¿sí? Es realmente encontrar otra forma de relacionarnos con los niños y también con las personas, entendiendo que cada mundo es diferente, que todos tenemos un Michelle, universo. digamos que, a ver, yo resueno mucho con lo que tú estás diciendo y sé que muchas mamás lo hacen porque así empezamos, o sea, cuando la experiencia toca nuestra puerta, es cuando empezamos a empezar a buscar y se generan un montón de inquietudes en nosotros, lo digo por mi experiencia. Yo también, no quiero decir con esto que como me educaron a mí o como educaron a mi familia o en fin, está mal o no debe haber sido, pues así fue y acá estamos y somos lo que somos gracias a esa historia, ¿sí? Sin embargo, cuando nace mi hija, bueno, cuando quedo en embarazo, Abigail tiene 3 meses, empiezo a buscar qué otras alternativas hay, o sea, porque no todo tiene que ser igual y porque definitivamente hay un refrán que dice, tienes que hacer las cosas distintas para obtener resultados distintos. Entonces vivimos quejándonos de una sociedad que está caóticamente en desorden, pero lo estamos haciendo igual desde nuestras casas. Entonces empecé a buscar y fue cuando llegué a esto de la disciplina positiva. A mí me encanta, lo voy a aplicar con mi hija, por eso quiero aprender tanto. Sin embargo, quiero que nos aclares el concepto como tal, porque para muchas mamás, incluso me decían de la disciplina positiva, ¿y eso qué es? ¿O con qué se come? O sea, ¿en qué consiste? Entonces, ¿qué es la disciplina positiva? La disciplina positiva
como les digo, para mí, o sea, como yo lo resumo, es una manera diferente de relacionarnos con los niños. Porque digamos que la crianza tradicional, como quizás fuimos criadas tú y yo, eh, es una crianza donde el niño no tiene ni voz ni voto. El niño tiene que respetar a los mayores y, por ejemplo, no tiene la oportunidad de entrar a conversaciones en las que estamos nosotros. Es una relación que no es horizontal, es una relación con el niño vertical, donde nosotros somos la autoridad y él simplemente hace lo que nosotros decimos. La disciplina positiva le apunta a relaciones horizontales con los niños, porque Alfred Adler, que es como el fundador de toda esta metodología, decía que realmente nosotros vamos a comenzar a ver la paz en el mundo cuando nosotros empecemos a tratar a nuestros niños con el mismo respeto con el que nosotros nos tratamos, ¿sí? Entonces, él decía que eso era posible y comienza como a crear estrategias, herramientas donde podamos poner límites, establecer límites que son tan importantes para la vida de los niños, eh, pero de una manera amable, de una manera en la que no tengamos que pasar por encima de sus derechos, de una forma en la que no hagan las cosas que nosotros sentimos que necesitan hacer y que es sano para ellos por miedo, ¿sí? Sino porque los inspiramos, porque están conectados con nosotros y están dispuestos a escuchar la información, ¿sí? Y bueno, la disciplina positiva es tener en cuenta, por ejemplo, las etapas de desarrollo de nuestros hijos. Saber que el cerebro de un niño no funciona igual al cerebro de un adulto. No analizamos las cosas de la misma forma. No tienen la capacidad como nosotros para gestionar las emociones, ¿sí? Igual como nosotros lo haríamos. Y es tener en cuenta todos estos pequeños detalles y como que desde ahí entrar a ver qué estrategias podemos utilizar para guiarlos y para establecer esos límites de una forma donde nos mantengamos conectados con ellos, donde ¿Viste? podamos Pero en tener casos puntuales, por ejemplo, en casos, o sea, porque digamos que suena muy chévere y es bacano, es bonito. O sea, respetemos a los niños, respetemos sus emociones, tengamos en cuenta la madurez del cerebro de cada uno. Pero entonces, en un caso puntual, que un niño, qué sé yo, 1 año, 2 años, bueno, 2 años no me quiero meter con los 2 años. Un niño hace una pataleta o no obedece a sus papás y el papá le da una orden, no la sigue. Entonces, de la manera en que la disciplina positiva dice que se debe enfrentar ese tipo de cosas, ¿cuál sería? Bueno, por ejemplo, hablemos en el caso de las pataletas, ¿sí? Entonces, yo a lo primero, a lo que invito a los padres en esta etapa es a que investiguen sobre la etapa de desarrollo. Es más, en cualquier momento de la vida de su hijo, así sea ya un adolescente, que investiguen cuál es la etapa de desarrollo que está cruzando ese ser humano. Hasta nosotras estamos en una etapa de desarrollo en este momento, ¿sí? Y según eso podemos encontrar ahí cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades que tenemos, cuál es la capacidad de nuestro cerebro para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, la etapa de las pataletas normalmente puede comenzar desde los 12 meses y puede llegar a terminar a los 5 o 6 años, dependiendo del desarrollo de cada niño, porque cada niño es diferente, ¿sí? Pero normalmente donde son más intensas es entre los 2 y los 3 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la etapa evolutiva en ese momento? Que es necesario que los niños tengan esos desbordes, tengan esos comportamientos desafiantes para que puedan desarrollar la identidad, la autonomía. Es una estrategia primitiva natural del ser humano que lo lleva naturalmente a desarrollar la independencia. Entonces, si entendemos que eso necesita pasar para que nuestro hijo haga conexiones neuronales, para que nuestro hijo tenga esas experiencias para pasar a la siguiente etapa, vamos a abordar esas situaciones de una manera diferente. Ya no desde, mi hijo es un malcriado, se me está saliendo de control, a ese niño le falta mano dura, ese niño lo que necesita son límites y autoridad, sino desde, no, mi hijo está empezando a independizarse,
está comenzando a desarrollar su autonomía, la autonomía que tanto quería los últimos meses, que era como, oh, Dios, ¿cuándo va a llegar ese momento? Está llegando. Entonces ahora es como, bueno, ¿y cómo, cuáles serían las estrategias, por ejemplo? Entonces, si vemos que nuestro hijo está entrando en esta etapa, es primero como comenzar a hablarle de las emociones, es comenzar a hacer esa conciencia emocional. Esta emoción que te está visitando en este momento se llama rabia, se llama frustración. Y mira, tu cuerpo se empieza a poner, tú empiezas a apretar los puños, se ve como cierras las cejitas, te empiezas a poner rojo. Entonces el niño comienza a identificar eso que es tan extraño para él. Eso que llega en un momento lo inunda y toma el control de su cuerpo, de sus emociones, porque en ese momento no es que el niño te quiera hacer pasar un mal rato, es que literalmente está manejado por su cerebro reptil. En ese momento, cuando hay un desborde emocional, el cerebro se desconecta, están manejados desde la parte reptil. Entonces, si sabemos eso, es como que en ese momento no funciona hablarles de nuestra parte racional. En ese momento necesitamos acompañar, ¿sí? Y después hacer esa conciencia emocional, como que se llama rabia. Y hasta ahora, la forma que tú encuentras de liberar esa rabia es mordiendo, pegando, tirando las cosas, gritando. Pero yo te quiero enseñar nuevas formas. También lo podemos hacer tocando duro un tambor, o saltando en este lugar, o corriendo. Como que las emociones son emociones y no son buenas ni malas, y los niños necesitan liberar esa emoción. Es una energía que necesitan sacar. Nuestra tarea como educadores, como padres, es mostrarles formas que encontremos adecuadas, formas sanas donde no pasen por encima de los demás y donde no se hagan daño, claramente. Claro, Michelle, pero tú hablas, ahí tocas un tema muy importante, tiene que ver con nuestro mundo emocional y poderle ayudar a nuestros pequeños, acompañarlos a que identifiquen, que primero que le pongan nombre a lo que les sucede para poder gestionar la emoción y poder darse cuenta qué les pasa, pero eso lleva un trasfondo para mi modo de ver mucho más grande y tiene que ver con nosotros como adultos, porque finalmente somos los que los estamos acompañando, pero en la gran mayoría de los adultos no sabemos qué emoción ni siquiera habita nuestro cuerpo, o sea, confundimos rabia con tristeza, estrés con rabia, o sea, es una cosa, entonces, ¿cómo podemos hacer los papás para empezar a darnos cuenta o empezar a aterrizar esas cosas y poder acompañar? Porque es que si no lo hacemos primero nosotros, pues finalmente no va a dar el resultado que se quiere. Bueno, eso también fue uno de los aspectos más importantes que hicieron que yo realmente me enamorara de todo esto, y es que el foco no está en el niño. Los papás vienen a mis talleres o se apuntan a las asesorías pensando que van a cambiar un comportamiento del niño, que van a encontrar Que vamos a salir con un ABCD, llegas a tu literal. casa y haces 1, 2, 3 y todo solucionado. Exacto, todos llegan como pensando eso, y con lo que se encuentran es que, digamos, el foco está en el niño, ellos tienen el foco en el niño, en cambiar ese comportamiento, y terminan llevando el foco hacia ellos. Es como que yo le estoy pidiendo a mi hijo que gestione sus emociones, yo le estoy pidiendo a mi hijo que se comporte en los momentos en los que se siente abrumado, y yo cómo lo estoy haciendo, yo qué ejemplo le estoy mostrando a mi hijo de eso que le estoy pidiendo. O yo le estoy pidiendo a mi hijo que respete, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Le estoy pegando? ¿Se lo estoy diciendo a los gritos? Entonces, el mensaje para los niños es súper errado. Es como que, sí, o sea, tú me estás pidiendo esto, pero ¿de qué manera lo estás haciendo? Y los niños están todo el tiempo imitándonos, están imitando los comportamientos de las personas que tienen al frente. Entonces, a mí me encanta porque terminan ellos siendo nuestros maestros y nos terminan acercando a cosas que tal vez no aprendimos en nuestra niñez, como tú decías ahorita. Yo no aprendí en el colegio de gestión de emociones, a mis papás no me leyeron cuentos de conciencia emocional, ¿sí? Esta información no estaba para ellos en ese momento. Y nosotros tenemos para mí es una bendición que estemos en la era de la información y que tengamos acceso a todo esto. Y es nuestro deber informarnos. Si nosotros queremos que nuestros niños tengan valores y habilidades de vida como la gestión de emociones, y si tú estás pidiendo eso, pero no lo estás viviendo,
Entonces es importante que comiences a investigar sobre ese mundo. Y lo más lindo, o sea, la manera que yo he encontrado para hacerlo es a través de los cuentos que yo leo con mi hija, por ejemplo. Yo compro cuentos de educación emocional, de conciencia emocional, los leemos juntas y yo soy como que, claro, o sea, empiezo a entender un montón de cosas de la rabia, de la tristeza que nunca me había parado a analizar y terminamos ¿Cuántos haciendo años un tiene trabajo tu hija, juntas. Michelle? Alana cumple 4 años ahorita en octubre. Felicitaciones, ¿vas a ser mamá nuevamente? Sí, también. Va a ser mamá de nuevo. Bueno, Michelle, ¿sabes por qué te preguntó la edad de Alana? Porque cuando yo puse la publicación en mi Instagram, una mamá me decía, obviamente no quiere que diga su nombre y no pasa nada, me decía, Diana, pero mis hijas ya están muy grandes, o sea, entre 8 y 7 años, ya están grandes, a mí ya investigué sobre disciplina positiva, como nos dijiste, y ya, ¿qué puedo hacer? ¿Ya no puedo hacer nada o qué hago? No, yo digo que siempre podemos hacer algo. O sea, y por ejemplo, no porque yo tenga, por ejemplo, la información que tengo ahorita de disciplina positiva, ni porque de talleres significa que soy una mamá perfecta. Yo también me equivoco, yo también grito a veces. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya nos hemos equivocado? La estrategia o la herramienta que yo encuentro más fácil y como lo que más me acerca a mi hija y me ayuda a hacer las cosas diferentes es, gorda, me equivoqué, siento mucho como te hice sentir, te grité, tenía rabia, me dio rabia y hice esto que no quería hacer, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? Perdóname y quiero hacerlo diferente. Lleguemos a nuevos acuerdos, como que ayúdame, ¿cómo crees que puedes ayudarme a darme cuenta de esto la próxima vez? Esto es algo que me está costando. Y en el momento en que mi hija me ve siendo humana, en el momento en que mi hija me ve poniéndome a su nivel, en ese momento vamos a conectarnos emocionalmente y es como que se abre la oportunidad, nuevas posibilidades de hacer las cosas diferentes y es algo a lo que vamos creando las dos. Entonces, claro, o sea, siempre vas a poder como poner esto en práctica y es lo que yo les digo, la disciplina positiva no es como que, o sea, no es que sea una herramienta, es una manera de relacionarnos, es simplemente poder acceder a eso y desde esa conexión llegar a nuevos acuerdos con ellas. Es como que no tenía esa información antes, pero estoy estudiando y realmente quiero cambiar la forma en cómo estoy poniendo los límites, la forma en cómo les estoy diciendo las cosas. Lo que yo realmente quería hacer con esto era esto, poder entregar ese mensaje de amor, porque todos los papás, paremos donde nos paremos, o si nos paremos desde el lado muy autoritario o muy permisivo, o desde la disciplina positiva, lo estamos haciendo con todo el amor del mundo y con la información que tenemos. O sea, y queremos darles lo mejor, o sea, eso no se pone en duda. Entonces, hasta ahora era lo que yo sabía y yo pensaba que era la mejor forma, pero ahora tengo algo nuevo y quiero que me ayuden y quiero que me ayuden a darme cuenta de esto. Y es eso, es simplemente eso. Y no vas a perder tu autoridad por eso. No por eso vas a perder tu autoridad. Simplemente vas a generar conexión y desde la conexión ellas van a estar abiertas a escucharte, a crear nuevos acuerdos contigo, a abrirse a nuevas posibilidades. Sí, definitivamente ahí tiene que haber gran parte de vulnerabilidad de la parte del adulto, de nosotros como padres, a permitirnos ser vulnerables frente a nuestros chiquitos y frente al entorno, a lo que nos suceda. Eso es importante para poderlos acompañar y definitivamente poder mirar hacia adentro. Michelle, hay una cosa muy puntual que encontré investigando un poquito acerca de la disciplina positiva que tiene que ver con las 4 R's. ¿De qué se trata? Las 4 R's de la recuperación. No sé, yo empecé a investigar y decía disciplina positiva 4 R's, pero no pasa, no sé qué es. En este momento no lo tengo muy presente, pero me imagino que son las 4 R's de la recuperación. Y es cómo nos recuperamos nosotros como padres cuando cometemos un error, pero también podemos llevarlo a los errores de nuestros hijos, ¿sí? En este momento me corchas horrible porque no las tengo presentes las 4. No para nada.
Nos queda de tarea, Pero es más, cuando ya es como terminemos una reconocer, carrerita, y miramos. pero es lo que les estoy hablando ahorita, solamente que con nombres, con distinciones como para vos acordarte. Entonces es como reconocer, entonces me equivoqué, o sea, cometí un error, nombrar cuál fue el error, ¿sí? Como que te grité en lugar de ¿sí? Te Sí, sí, grité en sí, sí. lugar de decirte lo que sentía. Después, como La reparar, que tú las estás explicando, yo las encontré aquí rapidito y dice sí. que evitamos el castigo, ¿cómo? Que los niños castigados experimentan cualquiera de las siguientes 4 R's. Resentimiento, rebeldía, Ah, revancha, retraimiento. ok, bueno, esas son las 4 R's del castigo, es que están las de la recuperación y el castigo. Son las 3 R's de la Bueno, perfecto, recuperación y las sí. 4 del Yo castigo. solamente Entonces, encontré 4 R's, ya tú me dices de qué son. sí, bueno, y esas de las que tú estás hablando es lo que genera el castigo en los niños. Entonces, imagínense ustedes o acuérdense si alguna vez los castigaron, la última vez que los castigaron, o No la última vez. todavía. Horrible. No, pero la última vez que lo hicieron con nosotros, nuestros padres. Ok. Recuerden esa última vez. Entonces, eh, yo les quiero preguntar si en ese momento, cuando ustedes los mandaron al cuarto, o cuando les quitaron el celular, o lo que fuera en su momento, el Nintendo, o no poder salir a jugar el fútbol con los amigos, lo que fuera, quiero preguntarles si en ese momento en que sus papás los castigaron, ustedes estaban pensando como, uy, qué gran lección me está dando mi papá en este momento. Esto sí que me está haciendo aprender sobre lo que él me estuvo hablando. Estoy aquí reflexionando. Estoy segura que no. Al menos yo nunca experimenté eso con los castigos. ¿Qué experimentaba yo? Rabia. Rabia, resentimiento, pensamientos de venganza, que es, en inglés sería revenge, que entraría ahí entre las R's, o lo que hacemos es nos retraemos. Hay retraimiento, es como que nos sentimos mal, sentimos, comenzamos como a generar pensamientos de inseguridad sobre nosotros mismos, ¿sí? Se nos baja el autoestima. Entonces, estas son las cosas que se generan a partir de los castigos. Y como padres lo hacemos porque entonces creemos que es la manera de hacerlos pensar a ellos. Pero entonces yo quiero que también se pongan en el lugar de ellos, se metan en su universo y vean si eso realmente funcionó con ustedes, ¿sí? Porque entonces nosotros ahorita, ya que estamos adultos, decimos, sí, pero es que, o sea, yo estoy aquí y soy una persona de bien y a mí me castigaron, y a mí me dieron chancleta y a mí me dieron correa. Pero vayan al momento específico en el que, en el que eso pasó y evalúen si realmente eso fue efectivo, si ustedes aprendieron la lección en ese momento y cuántas cosas de esas no tuvieron que trabajar o sanar ahora de adultos. Entonces, Y se la idea es vuelve, como que, y volvemos al tema emocional, porque ahí ya se vuelve es que lo dejé de hacer porque me daba miedo la reacción de mi papá, o lo dejé, o no lo dejé de hacer, pero lo empecé a hacer a escondidas, o no lo dejé de hacer, pero ahora mentía para poderlo hacer. Bueno, empiezan como a pasar otras cosas que también tienen mucho que ver con el tema emocional. exactamente. Entonces, es como, sí, poder evaluar todo eso y decir, y bueno, y más allá de eso, más allá de eso, hay 50 años de estudios que ya demuestran que todas esas herramientas, esas estrategias de crianza, porque son estrategias, porque yo no les voy a decir que no funcionan. Si yo grito a mi hija, si yo la castigo, si yo la humillo, mi hija va a parar con su comportamiento, seguro que lo va a hacer, yo sé que funciona, pero Claro. ya hay más de 50 años de estudios que demuestran los efectos negativos sobre el desarrollo de los niños a largo plazo, ¿sí? Ujú. Sobre el desarrollo cognitivo, emocional, social de los niños. Entonces, como que ya la ciencia nos dijo, esto no, esto mandémoslo a recoger porque no funciona, porque lo que está como generando es adultos rotos más adelante, adultos que tienen que entrar a psicólogos, entrar a sanar cosas, entrar a sanar traumas, que llevan tipo de heridas infantiles a las relaciones más adelante.
¿sí? Entonces, como que la idea con todo esto es criar niños que no tengan que recuperarse de su infancia. Michelle, Es eso. aquí nos hagan una pregunta, Diana BRGS. Hola Diana, ¿cómo estás? Y tiene que ver mucho con una pregunta que tengo acá, que me la pusieron en mi Instagram. Entonces las voy a unir las dos porque siento que tienen coherencia. Y ella pregunta si se le debe pedir hacer algo y no lo hacen, ¿qué debemos hacer ahí? Y lo que me preguntaban en Instagram es, ¿cómo podemos entonces, si nos vamos a un tema de disciplina positiva, poner límites? Entonces es como si no hacen algo que papá o mamá les piden, no lo quieren hacer, entonces ¿qué pasa? ¿Y cómo se ponen los límites? Decirles, no, es que debes hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, ahí también es súper importante conocer la etapa de desarrollo en la que está nuestro hijo para nosotros saber de qué manera acercarnos a pedir eso, o si son capaces de hacer eso que nosotros les estamos pidiendo, o todavía no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me funciona mucho tener rutinas con mi hija, que ella sepa lo que vamos a hacer durante el día. Entonces lo que hacemos normalmente es dibujar, como todo lo que hacemos en el día lo tenemos pegado en un lugar donde ella lo puede ver visualmente. Y yo en lugar de estar como diciéndole tienes que hacer esto, porque es que también ahí también los invito a ponerse en el lugar de los niños y que todo el tiempo esté alguien mandándonos a hacer algo y con ese tono como de, oh, tienes que hacerlo, se vuelve cansón para ellos. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan como a poder preguntarles, bueno, ya desayunamos, qué sigue ahora? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, vamos y vemos, nos lavamos los dientes. Y como ella fue parte del proceso de creación de esa rutina, como yo le estoy preguntando y la estoy haciendo parte, entonces ella en ese momento se siente alentada y es como que sabe lo que tiene que hacer y va y lo hace y no tiene que portarse mal, porque los niños cuando se portan mal, cuando no quieren hacer algo, cuando se ponen desafiantes, es porque hay una necesidad que no está siendo satisfecha, ¿sí? Los niños no se portan mal porque sí, los niños no tienen malos comportamientos porque son malcriados, no, es porque hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Entonces, por ejemplo, otra cosa, mi hija, no sé, llegó del jardín y dejó tirada la mochila, los zapatos, las medias por todas partes. Entonces yo le digo, oye, gorda, ¿dónde es que va la mochi? ¿Dónde va la ropa sucia? Entonces, bueno, si eso funciona, perfecto. Si no, gorda, entiendo que estás cansada y que no quieres recoger las cosas, pero hasta que no esté desordenado, no vamos a continuar a la siguiente actividad. Entonces, la siguiente actividad puede ser comer algo, puede ser ir al parque, lo que sea, no continuamos. Y yo no tengo que decírselo gritando, yo no tengo que regañarla, yo no tengo que sermonearla, lo digo una vez. Y hasta que eso no se hace, pues no lo hacemos, no vamos a la siguiente actividad, ¿sí? Pero para esto es importante ser consistente. O sea, mi hija ya sabe que yo soy firme con eso. O sea, no es como que yo se lo digo y si no lo hace yo lo recojo. No, Michelle, eso no pasa. pero si la siguiente actividad es almorzar y la muchachita está sin almorzar, y entonces yo cómo hago para... No, o sea, por ejemplo, si es así, eh, yo espero igual. Es una consecuencia natural, ¿sí? Es como que esto es lo que vamos a hacer primero y si no lo hacemos, pues no podemos almorzar, mi amor. Ahí está el almuerzo, está calentico y solamente tenemos que recoger esto. Si quieres, yo te puedo ayudar. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Puedo entrar a dar opciones, obviamente. La idea no es entrar en una lucha de poder donde yo estoy aquí como Si tú, sí, como tú bajo, recoges, bajo, si tú recoges, recoges. Sí, sí, no, la idea es como que ir mostrándoles porque es importante. Entonces, es como que estuvimos limpiando la casa con Rodri toda la mañana y todo está limpio y nos gusta tener todo en su lugar y tú sabes que una de las reglas de la casa o como nos gusta tener nuestra casa desorganizada y todo en su lugar. Entonces, sí, entonces es como que ir como sembrando esas cosas y que ellos vayan entendiendo el porqué y no solamente como que haz esto porque sí, sino que todo tiene su razón y ir compartiendo con ellos, haciéndolos parte de eso, haciéndolos parte también de la creación de los acuerdos de la casa, ¿sí? o sea, ¿Cuáles son crear los las acuerdos? rutinas con ellos ya más o menos entre en una edad que ellos lo puedan hacer,
hace parte fundamental de que ellos cumplan y se adapten como a las rutinas del hogar. Es más o menos eso. Sí, y también la creación de los acuerdos. Si no hay acuerdos en casa, pues es importante que nos podamos sentar todos en familia y veamos qué nos gustaría acordar, cómo nos gustaría que fuera el ambiente, qué es importante para nosotros y respetar eso, ponerlo en un lugar donde sea visible para todos. Y es como que cuando se nos olvida, bajamos y como que, oye, se nos está pasando esto, recuerda que en casa no gritamos, en casa hablamos, ¿sí? Y cuando ellos han sido parte de eso, cuando nosotros sentimos que hemos sido parte de, que podemos contribuir, que nuestro voz y nuestro voto es escuchado, pues es mucho más fácil que nosotros cumplamos esos acuerdos, tanto niños como adultos. Michelle, ¿cuál ha sido el momento, si nos puedes poner el ejemplo, en el que te has sentido más retada frente a la disciplina tradicional versus la disciplina positiva, por decirlo de alguna manera, con la educación de tu hija? O sea, que tú digas como, Dios mío, usted fue, o sea, pasó esto y esto y esto en tal momento que explotaste o pasó algo. Súper Bueno, retador para ti. justamente fue en la etapa entre los 2 y los 3 años. Alana estaba pasando por muchas cosas. Eh, yo me acababa de separar del papá de Alana. Nos habíamos venido a vivir a Cali. Nos habíamos, en ese momento nos estábamos cambiando habíamos estado viviendo un rato donde mis papás, unos meses, y nos acabamos de mudar a un apartamento las dos solas. Entró al jardín. Entonces, habían muchas cosas y y en esos primeros días de la entrada al jardín, la gorda llegó a la casa y estaba como súper enfadada y estaba la niña que me ayudaba, la niña que trabajaba en mi casa. Y no sé por qué la golpeó en la cara. La golpeó en la cara y a mí o sea, se me olvidó todo. Se me olvidó disciplina positiva, crianza consciente, crianza con todo. Fue como, ¿qué? Y en ese momento me desbordé, porque yo sé que ahí actuó desde mi cerebro reptil y la agarré duro del brazo y fue como, ¿qué es lo que te pasa? Como, ¿por qué golpeaste a Tati en la cara? Y tenía ganas de llevarla al baño, como que ella no paraba de llorar, empezó con un desborde, pero yo también estaba desbordada, la quería llevar al baño, como a echarle agua, y cuando estábamos yendo, paré y dije, no, estás totalmente, o sea, ¿qué estás haciendo? Me salí un momento del cuarto, respiré y de una me fui a donde ella a decirle como, perdón, si te herí, como entiendo que en este momento estás desbordada, voy a darte tu espacio, yo también necesito el mío. Y todas esas semanas a partir de ahí fueron muy, muy desafiantes, porque eran comportamientos que ya pasaban por encima de otras personas, ¿sí? Claro. Entonces ya era como que yo decía, ¿será que esto está funcionando? ¿Será que esto no funciona? ¿Será que mi hija, no sé, porque eran comportamientos que yo nunca había visto en ella? Y en ese momento me sirvió mucho informarme aún más de la etapa de desarrollo en la que ella estaba, entender el porqué de sus comportamientos, ¿sí? Poder sentarme un momento y analizar todos esos cambios que ya estaba viviendo, porque para nosotros como adultos puede ser súper, no sé, para Normal. nosotros sí pueden ser Natural. normales esos cambios y nos adaptamos rápido, pero no es igual para los niños. Entonces, nada, mantenerme súper cerca a la información. Y ahí hubo un gran cambio en mí y era que yo hasta ese momento me sufría mucho las pataletas. En ese momento me estaba sufriendo mucho como los desbordes de ella y como que yo quería entrar a arreglar la pataleta, el desborde, era como que yo tengo que hacer algo para que esto pare, o sea, necesito una herramienta, algo para utilizar ahorita. Y después de eso fue como que no necesito nada, yo necesito permitirle a mi hija expresar lo que está sintiendo. O sea, está inundada de emociones y ella necesita simplemente gritar. Y si tengo el espacio para que grite y lo saque y saque esa energía, pues voy a dárselo. Entonces empecé a poner en práctica como que en el momento en que entraba en desborde en mi casa, por ejemplo, nos encerrábamos en su cuarto y yo me sentaba y simplemente estaba ahí enviándole como energía amorosa, esperando
el cerebro de ella se volviera a conectar, porque es que cuando ellos están en desborde, como yo les digo, se desfrontaliza el cerebro. sí, el cerebro no está funcionando adecuadamente y lo que ellos necesitan es poderse sentir seguros, ¿sí? Poderse sentir seguros en ese momento, que al menos alguien como en el lugar donde está les transmita calma, porque ellos están, en ese momento han perdido totalmente el control de su cuerpo y sus emociones, no entienden, ellos están empezando a experimentar este universo emocional que para nosotros es como ya tan normal, ¿no? Perfecto. Michelle, definitivamente nosotros los seres humanos somos seres sociales y estamos en contacto con otras personas en el colegio, en las casas de los abuelos, en la casa de los primos, en la casa de los tíos. ¿Qué pasa o cómo hacemos cuando nosotros estamos haciendo todo bien en casa, pero vamos a visitar a los abuelos, a los primos, a los tíos, y ahí hay un desorden emocional terrible donde no pasa lo que pasa en nuestra casa? E incluso en el jardín, porque en el jardín no todos los niños en sus casas se están educando con disciplina positiva. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños ven esa diferencia? ¿Cómo podemos actuar nosotros? Por ejemplo, hace unos meses que estábamos viviendo en un pueblito aquí en Mallorca, enfrente de nuestro apartamento, un papá estaba golpeando a su hijo, pero muy mal. O sea, a mí me tocó meterme a llamar a la policía, yo me iba a volver loca, me quería saltar al otro edificio como a parar todo porque realmente fue feo. Y la gorda estaba viendo todo eso, estaba viendo mi reacción y como mi impotencia y bueno, y ella me acompañó a llamar a la policía y estuvo ahí. Y después ella me preguntaba, mamá, ¿pero por qué? Porque el papá le pegaba. O sea, y es como, yo no quiero en ningún momento entrar a crear separación, o sea, que mi hija haga separación con algún compañerito que tenga un comportamiento desafiante o que tenga un comportamiento que está imitando de sus padres en el colegio. Entonces, lo que yo le decía era como que, mi amor, tienen otra información y el papá está haciendo lo que cree que es mejor y no ha aprendido, mi amor. Eh, entonces nosotros estamos ayudando, o sea, llamar a la policía es lo máximo que podemos hacer en este caso y seguro la policía le va a dar información. Pero sí, o sea, yo trato mucho como de no inculcarle el concepto del bien y el mal, sino como que estamos en aprendizaje y como que, por ejemplo, ayer llegó y me dijo como que no, un compañerito me dijo que era una asquerosa. Y yo, y yo, bueno, mi amor, sentémonos a hablar de eso. ¿Para ti qué es eso? Me dice, no, yo no sé. Entonces yo le digo, yo estoy segura que tu compañero tampoco sabe qué significa esa palabra. Es como nos sentamos a hablar y fue como, en lugar de yo decirle algo, le pregunté, como que, ¿cómo te sentiste? ¿Qué crees que ese niño estaba sintiendo, qué estaba pensando cuando dijo eso? ¿Qué crees que podrías hacer la próxima vez que un compañero te diga eso? Entonces yo también le doy opciones, ¿qué tal si le preguntas? ¿Qué tal si le preguntas qué significa esa palabra para él? Y también soy como que le enseño mucho a poner límites. Voy a ir cerrando Tranquila, dale, mamá. porque ya me necesitan, ya me están Sí. reclamando. Pero antes de terminar, ¿qué recomendación nos darías a todas las mamás que queremos empezar a incluir disciplina positiva en nuestros hogares? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué podemos empezar a hacer? Bueno, pues primero que todo, que se informen, si no saben en qué etapa de desarrollo están sus hijos, que vayan y exploren el universo de sus hijos por estos días. Eso me parece muy importante, que sepan qué pueden hacer sus hijos y qué cosas ustedes están pidiendo que ellos no son capaces de hacer todavía por la etapa en la que están. Eh, Eso es súper importante para nosotros sacar como esas expectativas falsas que a veces tenemos sobre los niños. ¿Sí? Les pedimos cosas que son cosas de nuestro mundo de adultos. Entonces, eso, eh, que comiencen a experimentar lo que es la firmeza con amabilidad y eso lo pueden hacer de mil maneras diferentes. Entonces, es simplemente como poder poner ese límite jugando con la etapa de desarrollo en la que tu hijo está. Entonces, si por ejemplo está en la etapa entre los 0 y los 7 años, que es la del placer, entonces aquí sabemos que nuestros hijos no van a querer dejar de hacer algo que sea placentero por algo que es un deber.
Entonces jugar con eso, como que no imponérselos, no es como que es la hora de comer, tenemos que ir a cepillarnos los dientes, sino hacer un juego o una historia en torno a eso. Todo eso nos ayuda a evitar caer en luchas de poder con ellos y a mantener la conexión, que es lo que queremos y es lo que nos va a llevar a hacernos más disfrutable nuestra crianza. Michelle, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación a Creciendo Juntas. Realmente, para todas las mamás que ven esto lo vemos aquí en el live, lo grabamos, lo editamos para poderlo transmitir por TV+. Sé que a muchas mamás les va a servir. Muchas gracias. Mi chiquita me llama. Tranquila, hermosa. Me requiere. Espero que podamos volver a conversar y nada, muchas gracias. Abby dice chao. Tony dice chao, chao Michelle. Gracias a todos los que se estar conectaron. Y nos seguimos viendo. Pueden seguirme en mi Instagram, @DianaTabordaCoach, y por ahí estamos conversando. Michelle, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengan un bien. lindo día.